Si bien venimos hablando de lo fundamental, ¿cierto?, de nuestra fe, que estén puestas en las promesas del Señor, y hemos visto los primeros capítulos de Efesios, en donde Efesios nos ha mostrado, donde Pablo muestra a través de esta carta lo que Dios, lo grande que Dios ha hecho a través de Cristo en nosotros, las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado en lugares celestiales y lo bendecido que somos. Amén. Si usted ha anotado ahí y tiene todos esos apuntes, usted el día que vaya a sus apuntes se va a traer a su memoria, se va a recordar las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y nosotros debiésemos vivir día tras día conscientes de cuán bendecidos y bendecidas somos en Cristo Jesús. Amén. Vivir día tras día recordando las bendiciones que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Lo que Él ha venido a hacer en nosotros. Amén. Dice que Él nos ha venido a resucitar. Nos ha venido a dar nueva vida en Cristo Jesús. Y nos ha venido a ser sus hijos. Amén. Y ha venido a hacer edificio en nosotros. Y ha venido a hacer que nosotros seamos edificio, casa para la presencia de Dios. Amén. Y Pablo nos muestra a través de la carta de Efesios lo que hemos visto, que lo que más Él pide, porque es lo que más necesitamos, es que sea fortalecido nuestro ser espiritual. Amén. Entonces, cuando usted y yo abrazamos la verdadera fe, esa fe fundamentada en la palabra del Señor, vamos a ser siempre personas que son conscientes de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Conscientes de que soy una hija amada, un hijo amado, un hijo aceptado por Dios. Consciente de que tengo acceso al trono de la gracia. Consciente que he sido perdonado por Dios. Consciente de que Él me ha dado una nueva naturaleza. Y que en la nueva naturaleza Él comienza a hacer todo nuevo en mí. Amén. Que en la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús comienza a hacernos vivir cosas nuevas. Cosas que no podíamos vivir cuando vivíamos en la vieja naturaleza. Y es en esa vieja naturaleza cuando vivíamos sin Cristo. Pablo dice que nos ha revivido en Cristo Jesús. Por tanto, nos ha dado una nueva vida para vivir conforme a las obras que Dios ha preparado de antemano. Amén. Para que las vivamos en esta nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, pasamos de una vida vieja que Pablo dice que está dominada, ¿cierto?, por las obras de la carne y que más encima es regida por la potestad del aire, que es Satanás, que gobierna sobre los hijos de desobediencia. Entonces, si nosotros abrazamos una fe que nos lleva a una nueva vida en Cristo Jesús, ya Satanás no puede tener lugar en nuestras vidas. ¿Sabe dónde reina Satanás? En la desobediencia. Y eso tenemos que ser tan conscientes como nuevos creyentes en Cristo Jesús, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, que donde Satanás encuentra lugar, en la desobediencia. ¿Dónde encontró lugar Satanás en el Edén? En la desobediencia de Adán y de Eva. Ahí encontró lugar. Y ahí encontró para venir a matar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Por eso que tú y yo debemos aprender a vivir en obediencia. Que Satanás no encuentre lugar en tu corazón, Anaís. Que Satanás no encuentre lugar en nuestras vidas por desobedecer, ¿cierto?, a lo que Dios nos habla en su palabra. Amén.
Diga conmigo que Dios, perdón, no que Dios, que el Espíritu Santo me haga obediente. Amén, me haga obediente para que pueda encontrar lugar ahí solamente Cristo, 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 y nos haga vivir en la verdad y en la obediencia. Amén. Entonces, sigue hablándonos y enseñándonos Efesios aquí, y Pablo sigue soltándoles en esta carta a la iglesia de los Efesios, ¿cierto? Que era una iglesia primitiva en aquellos tiempos, en un lugar que se llamaba Éfeso, eso lo hablamos al principio, que fueron de las iglesias más predominantes en aquellos tiempos. Ahí es donde se formó Timoteo como siervo de Dios, como discípulo y como pastor, como misionero. Entonces dice Pablo, yo pues, que estoy prisionero por servir al Señor, amén. Recuerde que Pablo estaba preso cuando escribió estas cartas a los Efesios. ¿Por qué estaba preso Pablo? Por predicar el Evangelio. Muy bien, hermana. Debería tener un ticket aquí, como en el colegio, va a poner. Sí. Porque por predicar el Evangelio. Entonces, yo que estoy prisionero por servir al Señor, les ruego con todo cariño que se comporten como es digno de los que han sido llamados por Dios. Amén. Amén. Usted y yo hemos sido llamados por Dios. Amén. Hemos sido llamados por Dios. Entonces, ¿qué nos exhorta Pablo aquí? A que nos comportemos como es digno de ser llamados hijos de Dios. ¿Y cómo se comportan los que son llamados por Dios? Que sean totalmente humildes y amables. ¿Dice obediente ahí? ¿Y por qué dijeron todo obediente? Bueno, sí, amén. Tenemos que ser obedientes, amén. Pero que sean totalmente humildes y amables. Amables. Y cuando yo busqué el significado de la amabilidad, no lo noté aquí, pero la amabilidad tiene que ver con las buenas obras, con hacerle el bien a otro. Eso tiene que ver con la amabilidad que se refiere aquí bíblicamente. Ser amables. No tan solo saludar a otro, no tan solo darle el asiento a otro como en la micro. Si usted es cristiano y los más jóvenes, siempre fui enseñado de que había que darle el asiento a otros. Y hoy en día bueno, hace tiempo no ando en metro en micro, pero cuando ando en metro en micro y le doy el asiento a otro, como que todos me quedan mirando, como que sorprende hoy en día cuando hay alguien que le da el asiento a otro. Bueno, eso entre paréntesis. Pero va más allá, ¿cierto?, de esa amabilidad. Cuando Pablo dice sean humildes y amables, está diciendo sean humildes y háganle bien a otros, sean serviciales con otros. Amén. Entonces, ¿cómo se comportan los hijos de Dios? Aquí estamos para aprender, amado hermano, ¿cierto? Para aprender. Si yo no estoy haciendo, si yo no estoy actuando de esta manera como debe actuar, ¿cierto? Un llamado por Dios, un hijo de Dios, un cristiano, entonces tengo que aprender aquí. Diga conmigo, tengo que aprender. Tengo que ser totalmente humildes y tengo que ser amable. Y la amabilidad va con hacerle el bien a los otros desinteresadamente. Aunque sea un cristiano, es amable con otro, le hace bien a otro desinteresadamente. Y ese es sin esperar nada a cambio. Gracias, hermana Fabiola. Sin esperar nada a cambio. Y aún le hace bien a otro, aún al que no se lo merece. Que el Señor nos ayude. Porque así se comporta un cristiano. ¿Cómo es reconocido un cristiano en su trabajo? Por ser amable, por hacer bien al otro desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, como dijo la hermana Fabiola, ¿cierto? Y aunque no se lo merezca. Así se comporta un cristiano. ¿Cuál es el antónimo o lo contrario a humilde? Arrogante. Ser arrogante, ser soberbio, ser altanero. Que el Señor nos libre. David decía, Señor, líbrame de la soberbia. Está escrito en una parte de los Salmos. Amén. Entonces, David decía, Señor, líbrame de las soberbias. Entonces, si yo veo que está la altanería, que está la altivez, que está la soberbia en mi corazón, y yo reconozco esto, Señor, ayúdame.
¿cierto? Líbrame de la soberbia. Podamos orar y decirle al Señor, Señor, líbrame de la soberbia, líbrame de ser arrogante, porque eso no me demuestra, ¿cierto?, ser un cristiano verdadero. Eso no te refleja, Señor. Eso no te refleja, Señor, porque el llamado que tenemos es a ser totalmente, dice acá Pablo, mire, totalmente humildes y amables. ¿Cuál es la forma fácil de poder ser así? Con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Qué más? Sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos a otros. Aquí nos está hablando a nosotros como iglesia. Sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes los unos a los otros. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Amén. Entonces, ¿cómo se comporta un cristiano? Siendo pacientes, ¿cierto? Con los hermanos. Aunque el hermano ahí Amén. Aunque el hermano no colabore mucho, un llamado de Dios paciente, por amor, ¿cierto? Se tolera lo uno a los otros. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Pablo dice, somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo, y tenemos el mismo Dios y Padre que está sobre todos nosotros. Qué tremendo es eso. Tenemos un mismo Dios y Padre que está sobre todos nosotros. Mira, esto lo puse así como con letra más grande. Él actúa por medio de todos nosotros y está en nosotros. Usted sabe, o usted sabía, que Dios puede actuar por medio de usted, que Dios puede actuar por medio de nosotros y que lo que Dios quiere es actuar por medio de nuestras vidas. Amén. Lo que Dios quiere, amado hermano, es actuar por medio de ti, hermana Fanny. Eso es lo que quiere el Señor. Que el mundo lo vea a Él por medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, diga usted, ayúdame, Señor. Que el mundo vea a Cristo por medio de mí. Por eso es que aquí tenemos una responsabilidad en dejar de ser como el mundo y poder ser como Cristo, para que el mundo vea a Cristo en mi vida. Amén. Para que el mundo vea a Cristo en mi vida, porque lo que Dios quiere es actuar a través de mi vida. Amén. Es actuar a través de nosotros como iglesia. Dice el 7, sin embargo, debido a su amor, Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros dones diferentes. Y aquí está una cosa tan importante que tú y yo tenemos que entender, amén, que se nos tiene que revelar que cómo actúa Dios a través de nosotros, lo hace a través de dones diferentes que nos ha dado. Amén. Amén. ¿Cómo actúa Dios a través de nosotros? ¿Cómo puede actuar Dios a través de nosotros? A través de dones que el Señor nos ha entregado, que el Señor nos ha dado. Amén. Diga conmigo, yo tengo dones, que el Señor me ha dado. Y Él quiere actuar a través de esos dones en tu vida. Él se quiere revelar a otros a través de esos dones que el Señor ha puesto en ti. Amén. ¿Cuántos dudan que tienen dones aquí? ¿Cuántos saben que tienen dones? Amén. Entonces esos dones los tenemos que conocer. El problema es que no conocemos nuestros dones. Y los tenemos que conocer. Mientras más te metes con el Señor, se te comienzan a revelar esos dones. Mientras más tienes tiempo en oración, comienzan a revelarse esos dones. Mientras más te haces parte de una congregación, esos dones comienzan a manifestarse en tu vida. Amén.
Yo creo que Dios despertó dones ayer en nuestras hermanas. Yo creo que Dios despertó dones en nuestras hermanas. Pero el problema, ¿sabe cuál es, hermana Anaí? Que esos dones de pronto se duermen. Y eso es lo que no tenemos que permitir como cristianos. Que no se duerman esos dones en nuestras vidas. Porque si se duermen, entonces Dios no va a poder actuar a través de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Vamos de nuevo. 1, 3. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque si esos dones están dormidos en nuestras vidas, que un día vamos a tener que dar cuenta, otro día vamos a predicar de eso, un día vamos a tener que dar cuenta al Señor qué hicimos con nuestros dones. Exacto. Cuando hay una palabra que habla que hubo uno que tuvo miedo y lo escondió. ¿Y qué le pasó a ese? ¡Oh, Señor, qué tremendo! Llévenselo y échenlo. Amén. Entonces, hay dones en nuestras vidas que tenemos que que no se duerman. Tenemos la responsabilidad. Siempre he escuchado los pastores decir, o el predicador, no va a venir un ángel a mantenerte vivo ese don. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, lo que debemos entender en esta mañana, que Dios quiere actuar a través de mi vida. Amén. Ayuda. Amén, amén. Dígalo nomás, si está aquí está el Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere decirle, ayúdame, Señor, dígale nomás, ayúdame, Señor. Amén. Por eso entonces la hermana antiguamente, ayúdalo, Señor, cuando el predicador estaba medio fome, la hermana, ayúdalo, Señor. Dale gracias a tu hijo, gracias a tu siervo, Señor. Cuando lo vean como medio ahí, ya, amén. Dale tu gracias a tu siervo, Señor. Hay que seguir aplicando esas cosas. ¿Sí? Escúchanos. ¿Verdad? Pues dicen, escúchanos, Señor, te rogamos. Sí, el problema es que no se tiene que volver en nosotros palabrería, repetición. Amén, pero si lo hacemos ahí en el momento con el Espíritu, ayúdame, Señor. Porque estoy recibiendo la palabra, ayúdame, Señor. Amén. Entonces, Él actúa por medio de nosotros. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo quiere actuar a través de tu vida? ¿Cómo quiere actuar Dios a través de tu vida? A través de los dones. No que el Señor te quiere dar, que el Señor ya te dio. Que Dios ya te dio, amén. Entonces tenemos que conocer esos dones. Dice el 7, por eso el Salmo dice, cuando el Señor subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. O sea, Dios desde el momento, ¿cierto? Que murió y bajó a lo bajo, resucitó, ¿cierto? Y como dice Pablo, nos resucitó a nosotros juntamente. O sea, si tú has sido resucitado con Cristo Jesús, entonces resucitaste con esos dones. Resucitaste con esos dones. ¿Amén? Amén. ¿Tú estás resucitado en Cristo Jesús? Amén. Entonces tienes esos dones. No es que, Señor, dame los dones. Señor, no es responsabilidad del Señor tampoco. Es nuestra responsabilidad que esos dones se revelen, los conozcamos y no se duerman. Ayúdanos, Señor. Te rogamos. Amén. Dice Efesios 4 del 11 al 13. Y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Amén. Amén. Ahí hay dones, ser apóstol, el ser profeta, el de anunciar buenas nuevas y el de pastorear y educar a otros. Oiga, pastor, pero yo para llegar a ser apóstol, no tiene nada que ver con los títulos esto, amado hermano. No tiene nada que ver con el título de ser apóstol, de ser profeta, de ser evangelista o de ser pastor. Porque cada uno de nosotros podemos cumplir la función de un apóstol. ¿Qué es lo que es un apóstol? Un enviado.
Cuando Daniel va a ir el próximo fin de semana a visitar a Daniel, a Policata. ¿Qué está haciendo él? Un trabajo de apostolado. Está siendo enviado a ir a plantar la semilla a ese lugar. Amén. ¿Necesita el título de apóstol? No. Quizás tú, hermana Ana, tienes el don de profetizar. De profetizarle a otro. ¿Necesitas el título de profeta? No, no. Necesitas la palabra de Dios que nazca en tu corazón, que nazca en tu vida y se lo entregues a otro. O se lo entregues a la iglesia. Entonces son dones que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Necesitas el título de pastor para pastorear a otro? No. Porque el hecho de que tú enseñes a otro el camino de Cristo, lo disipules, lo cuides. ¿Qué hace un pastor? Cuida a la oveja, alimenta a la oveja, ¿cierto? Cura a la oveja, ¿cierto? Entonces, tú puedes, no teniendo el título de pastor, quizás si Dios le quiere levantar el día de mañana como ungido, como pastor de una congregación, gloria a Dios, pero nosotros podemos cumplir el rol de pastor, cuidando a otros. Amén. Nutriendo la fe de otros. Dani cumple el rol de pastor cuando se conecta con Anaí, con Policata y los cuida, le enseña, los guía. Amén. Es pastor. Anaí, con el día de mañana, cuando tenga más jovencita aquí en este lugar, va a ser pastora de otros, de otras niñas. Y no va a necesitar el título, sino que va a actuar, ¿cierto?, en ese don. ¿Se entiende? Dios nos ha dado distintos dones. ¿Y cuál es el propósito de estos dones? Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. De esta manera, todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Cuán importantes son los dones. ¿Qué tal si nos unimos en esta semana a orar por los dones? ¿Sí? A partir de mañana nomás, orando al Señor. Vamos a poner calendario, vamos a poner ya por hora o por día, o todos juntos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, después lo planeamos. ¿Amén? Amén. Que el Señor despierte nuestros dones. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta iglesia lo que está esperando es que tu don sea avivado, despertado. Amén. Y trabajado. A veces queremos que el Espíritu Santo haga todo y a veces el Espíritu Santo no hace porque no encuentra los dones en donde moverse, en donde actuar. ¡Oh, qué tremendo, amado hermano, esto! ¡Qué tremendo! Porque ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que dice Pablo? Que quiere él actuar por medio de todos nosotros, porque está en nosotros. Amén. Amén. El libro de Corintios parece que habla de más dones, ¿sí? Y está el don de sanar enfermos, el don de hablar en lenguas, interpretar lenguas, el don de echar fuera demonios, el don del servir, el don del discernimiento de espíritus. O sea, hay una infinidad de dones. El don de profetizar, el don de dar. Amén. Que te guste ese don, pomado, también, el don de dar. Porque la iglesia y la obra lo necesita. Y gracias a Dios, porque aquí, mire qué tremendo, porque de los poquitos que somos, Dios ha puesto el don de dar. Dios ha puesto el don de dar. Qué hermoso es el Señor. Pero es un don que Dios te ha dado. Entonces, a veces cuando no vemos actuar al Espíritu Santo, decimos, ¿por qué no está actuando? Aquí está la respuesta. Porque los dones no se están trabajando. Porque los dones
quizás están dormidos, están apagados, pero como dijo Anaís, hay que avivarlos, tienen que despertar. Usted no me cree nada mucho por eso. Amén. Tienen que despertar esos dones en ti, no tiene que despertar en tu hermano. Así que no mire al hermano para al lado. No tiene que despertar en tu hermano, tiene que despertar en ti. Diga conmigo, tienen que despertar en mí esos dones. Porque el propósito que tiene Dios para con tu vida es que tú estés completamente capacitado para servir a los demás. Amén. Y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Amén. O sea, el día de mañana, y no de mañana, sino ahora, lo que quiere el Señor es capacitarte para que ayudes a otro a crecer en Cristo Jesús. Amén. De esta manera todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez tal como es Cristo. Eso es lo que quiere, el propósito que quiere Dios con la iglesia, ¿cierto? Que sea una humanidad plena en madurez tal como es Cristo. Amén. ¿Qué pasó, hermana Carmen? Los dones. Otro día vamos a ver esos dones. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere el Señor entonces en la iglesia? A través de los dones quiere actuar para que, y usted que anote ahí, ¿para qué Dios quiere actuar a través de nuestros dones en la iglesia? Aquí está la respuesta. Para que lleguemos a ser una humanidad plena en madurez, tal como Cristo. O sea, el propósito del Padre es que la iglesia llegue, crezca, madure para ser como Cristo. Amén. Para eso son los dones que el Señor nos dio. Entonces, ¿qué sucede cuando somos maduros? ¿Qué sucede cuando la iglesia se convierte en una iglesia madura? Efesios 4, del 14 a 16 dice, para responder la pregunta anterior, ¿qué sucede cuando hay una iglesia que llega a la madurez? Y tú y yo somos iglesia. Dice, así dejaremos de ser como niños que cambian de creencia cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. ¡Wow! O sea, cuando llegamos a la madurez, dejamos de ser como niños. Dejamos de ser niños espirituales. Amén. No podemos vivir toda una vida o años en la iglesia siendo niños espirituales. ¿Y cómo alguien se queda siendo niño? Cuando no trabaja sus dones. Cuando no despierta sus dones. Se queda siendo niño. Cuando alguien es niño, va, se sienta en la silla y se queda ahí, puede cantar, puede escuchar y se va a su casa y no hace nada, porque los dones no están despiertos y el Espíritu Santo no lo puede ocupar como lo quiere hacer para edificar a otros, para servir a otros, porque lo que quiere es servir a los demás. El don es para servir a los demás. Amén. Entonces, ahí estamos. Y a veces el Espíritu Santo está hablando. Entregan una palabra al hermano. Y ahí está. Y lo peor es cuando no obedecemos al Espíritu Santo. Hay que ser valiente. Lo peor es cuando no obedecemos al Espíritu Santo, porque el hermano quedó sin la bendición y tú te quedaste ahí con el don que en vez de despertarlo, lo adormeciste más, lo guardaste más. Qué tremendo entender todas estas cosas. Amén. Amén. Pero ¿qué tal si obedeces, le entregas una palabra al hermano o lo bendices y ahí el don, ¡pum!, como que se encendió y te diste cuenta de que Dios tiene un don tremendo en tu vida, amado hermano. Amén. Amén. Entonces, y dejas de ser niño y dejamos de ser niños.
Amén. Que Dios tiene un llamado. Si hay algo que yo reconozco, la Ana tiene un llamado evangelístico. Y eso es un don. Dice acá, a otros les dio el de anunciar las buenas nuevas. Ana es una evangelista. Y ese don lo tiene que avivar. ¿Sabes? Cuando lo avivas, cuando le hablas a otro de Cristo. Cuando lo apagas, cuando dejas de hablar a otro de Cristo. Cuando yo apago mi don pastoral, cuando dejo de enseñarte. Cuando dejo de educarte, cuando dejo de corregirte. Amén. Amén. Pero cuando lo hago, entonces avivo el don que el Señor me dio de pastorear. ¿Se entiende? Amén. Si el Dani dice, no, pastor, yo no voy a ir para allá. Como cuando me dijo el otro día que no iba a ir a buscar a la hermana. No, Señor. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está pagando el don de ser enviado. Pero cuando obedece, lo aviva. Y el Espíritu Santo va a ir con él para allá. Amén. Y le va a dar una palabra a los hermanos de allá. Y va a ir a despertar los dones de los que están allá. Va a ir a despertar tu don, Paul. Va a ir a despertar tu don, Cata. Porque obedeció. Entonces va a ir con el don avivado para allá. Amén. Pero si dice no, ahí el don lo apaga. Por eso en Cristo Jesús siempre es el sí y el amén. Amén. Hermana, venga a orar. Amén, pastor. Hermana, conéctate a la oración. Amén, pastor. Usted dice no, apaga el don. Apaga el don. Cuando el Espíritu Santo te dice, anda a congregarte, anda el domingo a la congregación. No, no voy porque hago otra cosa. ¿Qué está haciendo usted? Está apagando el don. Amén. Cuando el Señor a lo mejor en esa reunión lo quería despertar. Amén. Amén. Cuando a lo mejor el Señor en esa oración lo quería despertar. En esa conexión por Zoom quería despertar ese don en tu vida. Pero no te conectaste y lo escondiste. Ayer eso mismo aprendí de una hermana que conocía ya, que hablaba de eso mismo, y que me dijo que cuando uno anda con su propia traba de que no, el domingo no voy a ir porque va a llover, o por la misma votación, o porque va a ser frío, que no sé qué, o que tengo cosas que hacer, ahí es cuando Satanás entra y dice ya, por aquí le cae, la mantengo ocupada con sus cosas y no va, y no recibe la bendición. Pero cuando uno está en el corazón y uno decide así como, no importa la circunstancia, yo voy a ir igual, porque es mi deber y yo Voy a quiero, estar. Satanás no entra porque dice, ella ya decidió y no la voy a hacer cambiar y no se mete, se va. Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a orar y es porque nosotros empezamos a prevalecer en la palabra. Se metió Satanás en la desobediencia. Amén. Amén. Qué tremendo todo esto que estamos aprendiendo. Entonces, dice, más bien, bueno, volvamos. Así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Amén. Amén. Un niño le cree a todo cualquier cosa. Una persona madura espiritualmente sabe, mira qué tremendo esto, una persona madura espiritualmente sabe discernir las cosas espirituales. Sabe discernir si es palabra de Dios. Sabe discernir si es la voz de Dios. Amén. Amén. Pues como decía la Anaís, y a todos nos pasa. ¿Será la voz de Dios o será mi voz interna? A todos nos pasa. Pero cuando somos maduros espirituales no pasa eso. Sabemos discernir la voz de Dios. Amén. 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 Ayúdame, Señor, diga. Ayúdame, Señor. Te rogamos. Misericordia, Señor. Dios te bendiga, hermano.
Entonces, vamos a predicar todo de nuevo para que la palabra le llegue al corazón ahí a mi sobrino. ¿Amén? Volvemos a la predicación para atrás. Nada. Entonces, dado todo lo que hemos visto, los dones espirituales, cuando los trabajamos, nos hace dejar de ser niños espirituales. ¿Qué necesitas tú para dejar de ser niñas o niño espiritual? Tus dones, que sean despertados, que sean avivados, que sean trabajados. Amén. Amén. Comience a trabajar sus dones. Pastores, que no sé cuáles son mis dones. Comience a descubrir sus dones. Señor pastor, ¿cómo lo hago? Comience a orar al Señor. Comience a ayunar al Señor. ¿Qué tal si ayunamos también esta semana? Amén. Oramos y ayunamos. Para que el Señor despierte en tus dones, mis dones, nuestros dones. Amén. Amén. Y eso nos va a hacer crecer. Y si crece la hermana Fabiola, va a crecer también la Anaís. Amén. Si crece la hermana Janet, va a crecer la Ana. Amén. Y comenzamos todo a crecer. Amén. Y comenzamos a ser una iglesia madura. Amén. Porque trabaja sus dones. Pasamos a ser maduros y nos parecemos más a Cristo. Una persona madura es alguien que se parece más a Cristo Jesús. ¡Wow! Pasamos de ser maduros y nos parecemos más a Cristo Jesús. Y cuando nos parecemos más a Cristo Jesús, estamos dispuestos a los demás, estamos dispuestos a ayudar a los demás para que crezcan y se nutran en amor. Amén. Entonces ya no es tan solo, con esto termino, un ir y venir a la iglesia. Ya no es tan solo un ir con mi guitarra, tocar, cantar y volver a mi casa a guardarla. No, porque un cristiano maduro comienza a parecerse a Cristo y si se parece a Cristo, tiene la disponibilidad entonces en su vida de poder ayudar a los demás para que los demás también crezcan y se nutran en amor. Amén. Y así todos nos edificamos y vamos creciendo como cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué hermosa palabra, ¿cierto? Amén. Qué hermosa enseñanza que el Señor, nuevamente, ayúdanos, Señor, te rogamos, para que no se nos olvide y para que la vivamos mañana Día a día. y el martes, y nos gocemos el lunes, y yo me gozo el martes, y yo me gozo el miércoles, y yo me gozo el jueves, y yo me gozo el sábado, y cada domingo, junto con mi Cristo, viviré porque tengo a Cristo que me da la vida, que me da el poder. Vamos todos conmigo. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo despierto mi don el jueves, yo despierto mi don el viernes, yo despierto mi don el sábado y no me quedo dormido. Amén. Que Dios despierte nuestros dones, nos edifique, nos haga crecer, nos haga madurar y nos haga parecernos más a Cristo Jesús. Amén. Y que Él actúe más a través de mi vida. Que Él actúe más a través de tu vida. Y que pueda otros ver a Cristo Jesús actuar a través de ti. Y seas alguien que enseña a otros. Amén. Diga conmigo, yo Yo voy a enseñar a otros. voy a enseñar Voy a edificar a otros. Y les voy a ayudar a que crezcan. A que crezcan y se nutran en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Póngase en pie.